Buenos días, bienvenidos a este panel. Es para mí un gusto, un honor presentar a los analistas que están al lado mío. Comenzaré presentándolos: José Suberman, Sabatino Cacho Palma, Héctor Yankelevich. José Suberman es psicoanalista, ejerce su práctica en su consultorio en Buenos Aires, es analista de escuela y analista miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, de la cual es miembro desde 1976. Fue presidente de la Escuela Freudiana de Buenos Aires desde 1985 a 1987 tras la refundación. Varias veces miembro del comité de redacción de Cuadernos Sigmund Freud, donde ha publicado habitualmente. El título de su ponencia hoy es "Cuando la consulta neurótica no es el síntoma, efectos del discurso capitalista". Bueno, muchas gracias, Hugo Melfi. Les agradezco a la Facultad de Psicología la invitación y a ustedes la nutrida presencia tan temprana hora. Bueno, cada analista dialoga con los problemas de su tiempo y con las consultas que recibe cotidianamente. Freud le tocó asistir a una época donde de un lado se discutía el exceso racionalista cartesiano y del otro lado los que estaban aún atados a las cuestiones de la fe religiosa. Freud responde a unos y a otros. A los racionalistas les trae otra razón, la razón del inconsciente. Y a los que sostienen la fe también los cuestiona desde que plantea que es la criatura la que inventa el creador, al revés de lo que plantea el Génesis. Es decir, todos necesitamos el amparo de una pura madre y de un padre eterno que nos lleva a inventar la religión y a nombrar a Dios aunque seamos ateos. Desde su consultorio, además de discutir con estos problemas de su tiempo, en psicología de las masas, la cuestión del líder tan presente en el momento en que él escribía el psicoanálisis, en que él fundaba el psicoanálisis, tan presente en el porvenir de una ilusión, en su consulta se dedica a interrogar el síntoma neurótico, que lo podemos definir con tres parámetros. En lo simbólico subraya lo de la frase reprimida, lo de la representación reprimida o el significante reprimido. En lo imaginario, la modificación del esquema corporal, es decir, sea una parálisis histérica, la astasia vásia, la rigidez del obsesivo o la postura de susto de cualquier fóbico. Y en lo real, la modificación en la economía de goce. Pero esta frase reprimida que modifica la imagen corporal y la economía de goce, desde que la vida sexual del neurótico es su fantasía, como dice Freud, tiene la particularidad, el síntoma que interroga al sujeto. El sujeto del síntoma neurótico, el que viene con una pregunta sobre sí, como hemos llegado a la mayoría de nosotros análisis, ¿cierto? O como puede decir algún paciente que en este momento recuerde, digamos, ¿por qué, sabiendo que tengo que llegar a mi laboratorio, me dice un investigador horario para inyectar a mis ratitas, vuelvo una y otra vez que me olvidé la comida del perro, de dejar la ropa para que cambien a los chicos cuando vuelvan del colegio, o cualquier otro orden de la casa que me hace entrar y volver una vez y llegar siempre un poco tarde? ¿Qué me retiene? Yo no sé por qué. Otro que decía, siempre disfruté de la lectura, no sé qué pasa conmigo, que últimamente agarro el libro y me quedo dormido. Yo no sé qué pasa conmigo. Inmediatamente quien dice esto dice, supongo que usted sí.
y se instala la transferencia simbólica, el sujeto supuesto saber. Son los pacientes, digamos, que mejor nos sentimos porque responden a todo lo que hemos estudiado. Responde a un sujeto que viene con un síntoma, es decir, una pregunta sobre sí, nos suponen saber y comienza a operar como analizante. Lacan matematiza el discurso del inconsciente como discurso Maitre, como discurso del amo, ¿cierto? Donde en lugar de la gente lo ocupa el S1, digamos, y pone por encima de la barra el par ordenado. Es decir, es que el S1 es el que va a ordenar el saber inconsciente. Es decir, según el agente queda ordenado el par inconsciente. Digamos, si un chico viene con deseo de iniciación sexual, digamos, si lo interroga un médico, le dirá que por ahora haga gimnasia para perder energía. Si lo interroga un cura, le dirá que espere a que el Señor bendiga su unión matrimonial. Y si lo escucha un analista, le dirá: ¿por qué necesitas hablar de esto? No estás muy decidido, ¿qué te pasa? Y lo dejará hablar y lo escuchará y verá dónde lo lleva. Digamos que por encima de la barra este es el par ordenado, a diferencia de lo que era el par ordenado para Descartes, que ubicaba abscisa y ordenado, ubicaba un punto, son los parámetros de la conciencia. Por debajo de la barra quedan ubicados los términos del fantasma, sostén de mi deseo, en el que se fundarán todas las formaciones del inconsciente. Pero no todos los pacientes que nos llegan hoy son del síntoma neurótico. La mayoría llegan con un sufrimiento que ya no toleran y lo hacen hablar, pero pidiendo que se les resuelva el problema que tienen, no con una pregunta sobre sí. Para ubicar estos pacientes me ayuda lo que Lacan dice que es el discurso capitalista, y leo una cita que ya deben conocer. La historia muestra que aún este discurso, el discurso del amo, vivió durante siglos, de un modo provechoso para todo el mundo, hasta un cierto desvío en que se volvió en razón de un deslizamiento ínfimo que pasó inadvertido para los propios interesados, lo que se especifica desde entonces como el discurso del capitalista, del que no tendríamos ningún tipo de idea si Marx no se hubiese dedicado a completarlo, a darle su sujeto el proletario, gracias a lo cual el discurso del capitalismo se expande por donde quiera que reine la forma del Estado marxista. Como estas citas del 6 de enero del 71 de las charlas que le daban los residentes que se agruparon como el saber del analista, es importante destacar que Lacan dice que aún donde reinaba en los países del este, se instituía este lazo social, el del discurso capitalista. Es decir, que no confunde lo que él llama discurso capitalista con, digamos, con el sistema capitalista que se define por la propiedad privada de los medios de producción. Apunta a cómo se constituye el lazo social. Bueno, el discurso capitalista que esquivo al lado, ¿qué características va a tener? Primero, rompe el par ordenado. Fíjense que encima de la barra el agente ya no es el S1, lo cual aumenta la caída del valor del nombre del padre, como Lacan lo nombra muy tempranamente. Al romper el par ordenado, el significante del nombre del padre ya no hace coto al saber inconsciente, ya no lo ordena. Esto lo corroboramos cotidianamente en la caída de los ideales políticos, sociales, familiares, aún profesionales.
¿cierto? Nunca fue tan cotidiano que se pueda decir una cosa en la campaña electoral porque si no, no gano, como se confiesa, ¿verdad? Puedo decir esto en la campaña para hacer lo otro y pasa. Es una eficacia del discurso capitalista, de todo lo que pasa sin atenerse a la letra, digamos, para que se consuma hasta su consumición, como dice Lacan. Bueno, se disloca la cadena significante, se disloca el par ordenado, pero también se dislocan los términos del fantasma. Fíjense que el sujeto barrado queda arriba a la izquierda y el A abajo a la derecha. Es decir, que son pacientes que llegan a hacer una pregunta porque se dislocan los términos del fantasma, sostén de mi deseo. Es una consulta distinta de alguien que no podemos llamar analizante, porque no es que nos supone el saber y llega y se pone a asociar libremente de inmediato. Es alguien que, para usar la palabra de San Juan, llega con un sufrimiento que ya no tolera y que nos impone la tarea de acompañarlo. Entonces, en este pasaje de paciente o de consultante a analizante, es un acompañamiento que solo puede hacer un analista. Los efectos éticos del discurso capitalista, digamos, están a la orden del día. No se construyen más catedrales. Cuando el hombre pensaba en la vida eterna, creía en la vida eterna, le era más importante donar un ladrillo para construir su iglesia que comer cotidianamente. Hoy las obras arquitectónicas importantes son los shopping, desde que el objeto A ha devenido más objeto de consumo que causa de deseo. Digamos, el éxito, sostener el éxito, independientemente de sostener el deseo, es algo que registramos cotidianamente en la televisión. Y en el consultorio tenemos estas consultas de pacientes que no llegan con un síntoma, sino con un sufrimiento que ya no toleran. Si seguimos la línea de las flechas que agrega Lacan después de haber escrito este discurso, fíjense que en el discurso capitalista no hacen una banda de Moebius como las flechas del discurso del amo, sino que, digamos, si lo piensan como la bandita esa que usamos cuando tenemos que ir a pagar un crédito, que la dejan así y se la levantan de acá, y esto es una circunferencia, ¿sí? Digamos que gira en redondo, y acá les propongo la segunda cita de este mismo 6 de enero del 71. Lo que distingue al discurso del capitalismo es esto: la Verwerfung, el rechazo. El rechazo es fuera de todos los campos de lo simbólico, con lo que ya dije que tiene como consecuencia. ¿El rechazo de qué? De la castración. Todo orden, todo discurso que se entronca en el capitalismo deja de lado lo que llamaremos simplemente las cosas del amor, amigos míos. ¿Ven eso? No es poca cosa. Es decir, con el rechazo de la castración, tiene estos efectos que dije, que el objeto A se vive como objeto de consumo. No es raro escuchar hoy a una pareja que dice: así no se puede vivir más, tenemos que cambiar el auto, ¿no? Así no podemos vivir más, hay que cambiar la televisión, como si eso significase algún cambio en la vida de cada uno. No está mal cambiar el auto o la tele, pero digamos, eso no va a implicar un cambio en lo que es el sostén del deseo, el goce en la vida de cada uno. Esto de anteponer el éxito en el lazo social al sostén del deseo también es algo que se verifica cotidianamente. El poco lugar que se da a los tiempos de duelos y festejos
nunca fue tampoco el respeto por los rituales de la muerte, ¿cierto? Como la manera tan rápida en que se hacen hoy los velorios y los entierros, o el modo en que asistimos a los grandes festejos de cumpleaños, muy costosos pero que pasan muy rápidamente, porque al otro día uno ya está en otra cosa. El rechazo a las marcas del paso del tiempo es algo que notamos también, ¿verdad?, en la constante promoción de las cirugías estéticas, cada día más a la orden del día, y el rechazo de las cosas del amor nos trae una eficacia justamente donde lo que hemos leído siempre y que vale para el síntoma neurótico, todo lo que Freud nos enseñó como amor de transferencia y que Lacan ubica en la transferencia simbólica como te amo en tanto te supongo el saber, o te amo en tanto podés plantear el objeto A, digamos, al estar rechazadas las cosas del amor, cuando digo este acompañamiento del lugar de paciente al de analizante, es también que se instale, que haya un respeto por el amor de transferencia que le permita ubicarse como analizante a nuestro paciente. El rechazo de las cosas del amor también trae un problema en la formación del analista. Si sostener el amor de transferencia, si las cosas del amor, en tanto nunca tan separadas de la sexualidad como en estos tiempos, se hace tan presente, digamos, ubicar el lugar de quien sostiene el amor de transferencia también es más problemático, nos trae nuevas preguntas. Bueno, estas consultas diferentes, estas consultas que nos llevan de pacientes que llegan sin una pregunta sobre sí, nos imponen otra práctica que en nuestro medio se han desarrollado como clínica de bordo y otros nombres, y que son importantes de sostener justamente para que no se nos caiga el psicoanálisis. Digamos, así como la multitudinaria presencia de ustedes discutiendo cuestiones del psicoanálisis entusiasma, para que nos siga entusiasmando, tenemos que investigar, que trabajar con estas nuevas consultas y no protestar porque no se ajustan a lo que leímos en seminarios y escritos. Cuando empecé decía que el analista dialoga con los problemas de su tiempo, de su espacio y con las consultas que recibe cotidianamente. Subrayo esta de las consultas de quienes llegan con un sufrimiento que ya no toleran y sin una pregunta sobre sí, porque no es que nos llegan pacientes del síntoma neurótico, estos nuevos nos interrogan, los tenemos que pensar para poder abordar el psicoanálisis en estas nuevas consultas. Si no, se ocurre eso, de rechazar a estos pacientes, como cuando los analistas de la IPA hablaban de criterios de analizabilidad. Cuando hablaban de criterios de analizabilidad, solamente se podían analizar aquellos que respondiesen al síntoma neurótico. A los demás se los declaraba inanalizables. Tanto Freud como Lacan como nuestros maestros nos enseñan a escuchar a todo aquel que quiere hablar. Cada uno llega del modo en que puede, y estos que llamamos pacientes y que no les podemos exigir que sean analizantes de entrada, que quieren hablar sobre el sufrimiento que los acosa, digamos, tenemos la obligación ética de escucharlos y acompañarlos en este tránsito de paciente a analizante. Bueno, estoy en tiempo. Sí, quise respetar el tiempo, después por ahí tenemos ocasión de seguir charlando con las preguntas. Gracias.
Seguidamente escucharemos a Héctor Yankelevich. Es psicoanalista, enseñó Freud y Lacan en Buenos Aires entre 1970 y 1974. Fue profesor adjunto a cargo de cátedra en la carrera de Psicología, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Vivió en París desde 1975 y siguió su formación en la École Freudienne de París. Fue miembro de distintas asociaciones psicoanalíticas. Luego de su disolución como Cercle Freudien, la CFRP y Espace Analytique, fundados por Maud Manoni. Escribió y fue miembro del comité de redacción o del comité científico de diferentes publicaciones periódicas y aperiódicas francesas, tal como Patio, Lou, Confrontation, Figure de la Psychanalyse, y otras, como así también escribió en publicaciones belgas, dinamarquesas y españolas. Dio conferencias en toda Francia, en Bélgica, en la Université de Louvain-la-Neuve, España, Estados Unidos, en Nueva York y sobre todo en la Oster Reed Clinic de Massachusetts, en Israel, en la Universidad de Jerusalén, en el Instituto Francés, etc. Publicó en Francia Liber à la lettre en 2003, en Argentina, Ensayos sobre autismo y psicosis, primera y segunda edición ampliada y corregida, Del padre a la letra y Lógicas del goce. Trabaja ahora únicamente en Buenos Aires. El título de su ponencia es ¿qué forcluyen exactamente las neurociencias de su propio campo? Adelante, Héctor. Gracias por la invitación a la facultad. Gracias por estar aquí. La pregunta del título la voy a responder en la última frase. Primero voy a comenzar por la cuestión de Lacan y el discurso de la ciencia. Para Marx y para Freud, la ciencia era lo opuesto a la creencia religiosa. Marx percibió solo la mecánica en los telares, en el nacimiento del proletariado industrial. Para él y para todo lo que fue el movimiento socialista, la ciencia aportaba la razón y la democracia. Lacan muestra que la ciencia está en la base del sistema productivo, en la reproducción de esa base, no por amor del conocimiento, sino por dos motivos: por la competencia y para disminuir la parte de capital destinada al salario. Hoy la ciencia ya no aporta más democracia, puede convivir con la religión y con las dictaduras, en la medida en que es tecnociencia. Ahora bien, ¿debemos condenar todas las ciencias y el discurso de las luces? Lacan afirmaba que el psicoanálisis es hijo de la ciencia y de las luces, con lo cual la condena del discurso de la ciencia está matizado. Hay una doble afirmación de Lacan, como Lacan suele siempre hacer. Afirma una cosa y lo contrario. No podemos nunca separar ese par de oposiciones, porque son antinomias. Las antinomias no son separables. La verdad no es la verdad de una rama, sino de la antinomia en su conjunto. El discurso de la ciencia, como todo discurso, tiene dos filos. Esto nos obliga a pensar de modo complejo y no simple cómo el descubrimiento científico y el discurso imperial que mueve a las ciencias, como una cuerda hecha de dos filamentos totalmente entrecruzados que no se pueden separar entre sí.
colmo de la paradoja, para Lacan, el sujeto del psicoanálisis es el sujeto de la ciencia. ¿Es un acertijo? No. Lo que quiere decir Lacan con que el sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis no es tampoco que haya que analizar a los científicos, no lo necesitan, salvo que personalmente lo pidan. Si tengo tiempo voy a contar un caso ejemplar, no histórico sino vivido y por mí en sus consecuencias. Lo que Lacan quiere decir que el inconsciente es capaz, si hay una dirección de la cura, de formalizar el goce que hace sufrir al sujeto y formalizándolo dejarlo caer, transformándolo en capacidad de amar y sublimar. Para Lacan, la formalización científica que permitió crear la ciencia matemática de la naturaleza, es decir, Galileo, movimiento rectilíneo uniforme, no es de otra naturaleza que la del inconsciente. Es lo mismo que permitió que la lectura de signos cualquiera, sin sentido, dibujos, se transformaran en letras para soportar fonemas. 1200, 1300 antes de Cristo. No tiene mayor importancia que sea primero en China o primero en Sumer, o primero en Egipto, o primero... La lectura de signos cualquiera hizo que esos signos se transformaran en soportes azarosos de los fonemas. Por eso desde ese momento nunca hay correlación exacta entre la letra y el fonema. No podemos decir otra cosa que eso fue gracias al inconsciente. Así que para Lacan el inconsciente es formalizador. De ahí que en los últimos trabajos él plantea la teoría de los conjuntos como la lógica del inconsciente. Antes de hablar de las neurociencias, que se llaman a sí mismas teoría del espíritu, en castellano no se entiende bien qué quiere decir espíritu, porque no tenemos la historia de la palabra. En inglés es theory of mind, no theory of brain, no teoría del cerebro. Theory of mind, la palabra mind es una traducción del alemán Geist, que es el espíritu de una época. Fue inventado por hegelianos ingleses al final del siglo XIX. Es decir, que el proyecto de las neurociencias no es solo explicar el cerebro, sino toda la cultura. Es una teoría del todo. Pero vamos a ver, todos sabemos que Freud fue neurólogo. Lacan también, porque en su época el certificado de psiquiatría, certificado de neuropsiquiatría. Y Lacan hizo disección de tejidos cerebrales, coloración. Sí, esos trabajos son prepsiquiátricos, no solamente preanalíticos. Pero Lacan estaba al tanto y tenía preguntas sobre cosas que no se sabían. Por ejemplo, ¿dónde terminan en el cerebro las aferencias sensitivo-sensoriales? Aunque no lo diga, Lacan estaba al tanto de lo que pasaba en neurología. Un ejemplo
solamente para mostrar la importancia de la neurología en un cambio capital en Lacan. Lacan, en la primera versión del Estadio del Espejo, no podemos decir si es 36 o 49 porque el texto original de 36 no lo tiene nadie, no sé dónde está. En la primera presentación del Estadio del Espejo en el 49 está el truco del esquema óptico y la base, dice Lacan, es que se necesita la minimización de los haces piramidales y solamente alrededor del octavo mes está la capacidad para que el chico pueda moverse voluntariamente. Pero cuando presenta el Estadio del Espejo en el rapport sobre Daniel Lagache, trabajo extremadamente importante por la distinción del yo ideal, ideal del yo, etc., dice que para que haya espejo se necesita la colaboración de todo el cerebro, y ya no habla más de minimización de haces piramidales. ¿Qué pasó para que en el 60 diga que el espejo no puede ser localizado, quiere decir en corteza, sino que se necesita todo el cerebro, todo el encéfalo? A mí me extrañó que sea en 60, porque está en todos los manuales hoy en día, desde hace mucho, de neuroanatomía y de neurofisiología. En mi edición de la Facultad de Medicina de París del 2002 está desde antes. En 1959 hay una publicación de un neurólogo, Penfield, en una clínica en Montreal. Debe ser una clínica que estaba junto a la Universidad McGill, porque los informes son en inglés. Yo lo fui a buscar. Penfield descubre en el 59, poniéndole electrodos a pacientes epilépticos, que las aferencias sensitivos-sensoriales, que era un misterio cómo llegaban al cerebro, porque desde 1840 y pico se sabía que hay una diferencia entre los eferentes motores que se ubican desde el cerebro hacia el resto del cuerpo por medio de la médula espinal, están en el área que se llama anterior pregiro de Rolando. Sí, antes de la cisura de Rolando, sobre el frontal. Pero a pesar de que son dos cordones separados, no se sabía cómo llegaban desde el cuerpo hacia el cerebro las aferencias sensitivos-sensoriales. Y Penfield descubre que llegan al núcleo mayócleo, látero-ventro posterior del tálamo. Y llegan a corteza por medio de lo que se llama la corona radiata. Y el punto donde llegan es exactamente en el lugar opuesto, en el giro post-rolandiano del parietal. Por lo tanto, la información sensitivo-sensorial, a pesar de estar al lado de la que es genética de los diferentes motores, no es la misma. Eso fue una revolución en neurología y Lacan se apoya en eso para señalar que es todo el encéfalo el que permite el espejo. ¿Sí? Hacer la experiencia del espejo que haya una función especular. ¿Pero por qué es tan importante? Hay chicos autistas que caminan bien, es decir, no hay problemas en los eferentes motores, y sin embargo
no se ven en el espejo. Por lo tanto, la experiencia del espejo tiene que ver con las aferencias sensitivo-sensoriales, es decir, fundamentalmente que no han sido nombrados por un otro, que no han sido subjetivados en su nombre por un otro. Y eso tiene consecuencias en la información que llega al cerebro. Tanto es así que cuando se hacen resonancias magnéticas de chicos autistas de 4 años, ¿sí?, hay zonas del cerebro que no están irrigadas. Y lo digo esto porque va a venir al grano, puedo expresarme así, en lo que voy a hablar de neurociencias. Antes de llegar a las neurociencias tenemos que saber de dónde surge, cuáles son los antecedentes de esta teoría invasiva y cancerosa de las capacidades cerebrales y la tentativa de hacer una ciencia totalizante del espíritu, es decir, de la cultura. En primer lugar está la genética. En genética, luego del descubrimiento de la doble hélice, a principios de los 50, hay un punto de inflexión fundamental. Es el descubrimiento en 1965 por 3 médicos franceses, Jacques Monod, François Jacob y André Debord. Ellos descubren que el ADN está en el núcleo de todas las células del cuerpo. No solamente descubren eso, sino que descubren que la doble hélice se abre y se cierra constantemente, porque aparte del ADN producen el ARN mensajero, el ARN transcriptasa, que llevan información al citoplasma y vuelve la información del citoplasma, se abre la mitad de la doble hélice. Metilación y acetilación son los movimientos de apertura y cierre de la doble hélice. Y lo que puede pasar es que una proteína cambia el mensaje que vuelve por el ARN transcriptasa y se produzca un cambio en el ADN. Esos cambios son, en principio, a nivel de la biología molecular, la que estudia el núcleo de las células, es aparentemente azaroso. La biología molecular, es decir, la genética como se la entendió hasta fines del siglo pasado, era un cálculo con una pretensión de ser matemática universal. Hay un premio Nobel de genética, un premio Nobel de medicina, Stanley Brenner, que tiene una frase extraordinaria: denme todas las secuencias del ADN de un sujeto. Todavía no se habían hecho las secuencias del ADN, eso se hacía en el 2000, 2001, y una computadora, y podré prever toda la historia posterior del sujeto. Sí, hubo un sueño de cálculo universal. Stanley Brenner no tuvo el premio Nobel por esa cita, tuvo el premio Nobel por una investigación clínica muy importante. Se dedicó a estudiar a sujetos que por traumatismo craneano habían perdido el cuerpo calloso, que es el que comunica los dos hemisferios. Las neurociencias han cambiado el conocimiento del cerebro. Por ejemplo, hasta hacia fines del siglo pasado, hace 20 años, no se sabía qué era la materia blanca en el cerebro. Se pensaba que era solamente apoyo.
Hoy sabemos que es muy compleja. Sin los astrocitos no podría haber sinapsis entre dos neuronas. Y sin las células gliales, que son diferentes. No me voy a dedicar a dar una clase de eso. Por ejemplo, sin los oligodendrocitos, que es uno de los 4 tipos de macrogliomas, no habría mielinización de los haces piramidales en el cerebro. Luego, a nivel de la espina, a nivel de lo que produce la mielinización son las células de Schwann, que no mielinizan absolutamente todos los axones largos, brazos, pies, todo el movimiento voluntario, no las dendritas. Hay lugares en donde no hay mielinización, lugares microscópicos, que es por ahí donde está el influjo, donde hay la diferencia de potencial que pasa, los nudos de Ranvier. No es solamente que con los lípidos se haga mielina, sino que hay puntos en donde la actividad eléctrica, las diferencias de potencial de las células tienen que estar siempre actuando para mantener la mielina. Por supuesto que es una actividad genéticamente ordenada. Lo otro que se ha descubierto, que no son las neurociencias, pero las neurociencias rápidamente lo encontraron y aplicaron, es que la embriogénesis está presidida por un grupo de genes que hoy se llaman homeomorfos, que van desarrollando el embrión con localización en tiempo y espacio de a dónde van las células, primero totipotentes, luego pluripotentes, para ir transformándose y formando los órganos, y con direcciones, tanto dirección caudal abajo, están los ejes arriba, abajo, ventral y dorsal, y el cuerpo se va formando. Van formando la especificación de las 3 hojas que forman al principio. Es decir, desde la mórula hasta el chico acabado saliendo del vientre de la madre, es una actividad regida por un grupo de genes especiales que se descubrieron a fin del siglo pasado en botánica, pero luego se descubrió que hacen al cuerpo, y se descubre al mismo tiempo que puede haber knockout, es decir, dejar cuando un gen homeomorfo, antes se llamaban genes OX, PAX, ahora se llaman todos homeomorfos, deja de funcionar, sigue el otro, por lo tanto puede haber una parte del cerebro que no esté totalmente producida, o de repente un antebrazo no es producido. Es decir, si un gen homeomorfo se apaga, siguen los otros. Pero eso se ordenan en... Lo extraordinario es que hay una dirección espacial y temporal de la formación del cuerpo. Hay 3 figuras, por lo menos las 3 que yo he estudiado, 3 figuras que son las fundadoras de las neurociencias. Está Gerald Edelman, fue premio Nobel de Medicina y Fisiología porque a los 34 años descubrió la estructura química de los anticuerpos. Luego de ese premio Nobel, 3 años después, se empezó a dedicar a la neurología y la revolucionó completamente porque demostró que no funciona la corteza solamente, sino que la corteza no puede funcionar sin los ganglios de la base del cerebro. Eso rompió para siempre la especificación de que hay un cerebro racional, un cerebro reptiliano
como se decía hasta ese momento. Está Antonio Damasio, que tiene dos libros que Lacan, a nivel de lo que él se propone, no podría haber estado en contra. El primero se llama El error de Descartes, donde lo critica Descartes por lo que lo critica Lacan, por la separación de cuerpo y alma, o de cuerpo y pensamiento, res extensa y res cogitans. Y está Kandel, que tuvo el premio Nobel en 2000 por haber completado el estudio sobre lo que es la memoria a largo término. Los tres tienen una formación filosófica extraordinaria. Kandel, un lector de Kant toda su vida. Damasio ha hecho una investigación sobre Spinoza, siendo un judío portugués nacido en Estados Unidos. El libro sobre Spinoza realmente es, emotivamente, se ve la emoción que tiene al estudiar a Spinoza y la vida de Spinoza, pero lo estudian no solamente porque sea un judío portugués, sino porque están en contra de la división entre res cogitans y res extensa. Edelman, por lo que pude una vez hace mucho tiempo, más de 25 años, conoce la filosofía francesa e inglesa de una manera realmente muy fina. Pero hay algo que falla en las neurociencias. No digo solamente su pretensión ideológica de ser una teoría de la cultura. Falla en la medida en que toman conceptos de la física y de la biología, justamente porque se consideran solamente biólogos, como son los conceptos de autorregulación, autoordenamiento, y piensan, afirman, que el lenguaje es un producto del cerebro. Con lo cual, hacen de esos conceptos que en biología, no en neurología, sirven para explicar regulaciones, feedbacks, usan las leyes de la termodinámica, conservación de energía, pérdida de energía, entropía, que para el universo son válidas. El universo está regido por esas dos leyes de la termodinámica. ¿Qué hacer con esto? No es simplemente atacándolas. No tienen, es como los mosquitos con un elefante. El problema es la biología celular, la genética que solamente calculaba el ADN. No es que no siga descubriendo cosas, pero terminó su periodo imperial cuando se descubrió que sin el estudio de los tejidos y la respuesta tisular que devuelve al núcleo de las células, no es posible saber qué está pasando en un individuo. Sí, en esa dialéctica entre la biología molecular y una genética que tiene en cuenta los tejidos y por lo tanto el mundo exterior, terminó con las pretensiones imperiales, que siempre fueron los de la ciencia. Hasta el descubrimiento de las leyes de la termodinámica, 1820-1840, el único modelo de la ciencia fue la mecánica celeste de Newton.
Así que es una nueva ciencia, dentro de la ciencia, la que acaba con el imperialismo de lo que se consideraba el modelo de cientificidad absoluto. Lo que forcluye las neurociencias fundamentalmente es algo que en biología, que en el darwinismo fue siempre aceptado, y es la clave de la biología científica, que es la prematuración. De ahí que cualquier problema clínico en un chico, en lugar de pensar qué es lo que pasó con el otro durante ese tiempo de prematuración, concluyen que hay algo genético que no ande, que lo esté explicando. Ese es el problema imperial de la ciencia. El hecho de que los tres fundadores, que sean hombres de cultura, no tienen ni la más remota idea de lo que es la práctica de los neurólogos cotidianos o de los médicos, que las escuelas se rigen por esa tipología, creyendo que es científica. En este sentido, la ideología de la ciencia se convierte en un obstáculo, por lo cual la respuesta no puede ser solamente la crítica. Por ahora basta. Gracias. Escuchamos ahora a Sabatino Cacho Palma, miembro, analista escuela de la Escuela de Psicoanálisis Sigmund Freud Rosario, autor, director, actor y pedagogo teatral, teatrista. Título: médico con especialidad en psiquiatría, obtenido en la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, cumpliendo el sistema de residencia médica con práctica hospitalaria. Postítulo: en actualización académica sobre semiótica y teorías del arte, obtenido en la Facultad de Humanidades de Artes, 2007. Autor de los siguientes libros, editados en Rosario por Editorial Artemisa: Señas en la Hoguera, 1996. Editados por Homo Sapiens: Apuntes para lunáticos, el poeta, el pintor, el niño y el actor en el desafío de la puesta en escena, 1998. Tablas, potrero y diván, la ley, la reflexión y el juego en el hecho teatral, 2007. El título de su ponencia es La promesa y la deuda. Buen día. Como agradecimiento y homenaje a los organizadores y a mis calificados compañeros y amigos de esta mesa, estoy haciendo circular un pequeño chiste del Inodoro Pereira, a quien nuestro maestro Isidoro Beck ayer lo declaró héroe de su máxima admiración. Lo leo el chiste, después si alguno no lo tiene, tengo algunos más para repartir, y si no lo mando por mail. Cuando llega esta época, Mendieta, pienso en el ciclo natural del nacimiento, la reproducción y la muerte. Va a contestar Mendieta, y le quiero hacer un homenaje a Norberto Campos, actor de la ciudad que ha hecho un memorable e inolvidable Mendieta. Contesta Mendieta: para lo primero y lo último, nacimiento y muerte, a uno no le preguntan. Para lo segundo, reproducción, a uno no le contestan. Nacimiento, sexo y muerte. El aparato corporativo, financiero y mediático genera antes que nada la respuesta y luego impone una pregunta ulterior que encontrará la respuesta precisa, premeditada, premedicada. Por ejemplo, engendra un fármaco que tendrá que transformarse en la respuesta necesaria y satisfactoria para un nuevo trastorno que deberá introducir e instalar en el mercado.
Es en virtud de la necesidad que tenemos de estar a la altura de la subjetividad de nuestra época y de lo pertinente que resulta llevar nuestras preguntas y lo que aprendemos en nuestros consultorios al seno de la comunidad, es que ofrezco este material como parte de un debate que ha prometido ser intenso y que tiene su caja de resonancia en este Congreso, al tiempo que se instala como premisa de formación de analistas en cada una de las escuelas que han tomado a su cargo la transmisión del psicoanálisis. ¿No será función de los psicoanalistas advertir hoy sobre el modo en que las exigencias superyoicas, ayornadas y no tan provistas de mandatos morales religiosos impelen al sujeto en la vía del progreso y esto se consuma con la idea de acumulación sin pérdida, tanto de bienes como de capital e incluso de saber? Si la política, lo social, el deporte y hasta el ocio quedan sometidos a los intereses del mercado, ¿por qué no apostar a lograr cierto reconocimiento de las distintas subjetividades que pueden hacerle frente al aparato burocrático y reaccionario que se instala una y otra vez en nuestros países del coño sur? Nuestra práctica, opuesta estructuralmente al capitalismo y por ende a su corrupción estructural, insiste en habilitar las vías posibles para instalar una pregunta por el sujeto, incluso por poner en juego aquellas preguntas que apuntan a lo no reconocido y a lo imposible de reconocer. Como decía Jacques Prévert, vivimos, amamos, morimos y no sabemos qué es la vida, qué es el amor y qué es la muerte. Pero hoy asistimos a un modo salvaje de corromper la existencia humana, donde estas preguntas que hacen al itinerario personal tienen respuestas creadas de antemano para condicionar, determinar y sancionar sobre la vida, el sexo y la muerte. Estamos ante un momento crucial. La sociedad occidental experimenta la posibilidad de medir, administrar, controlar e incidir en los procesos vitales. Probablemente ya no nos incomode ni nos resulte alarmante el mantenimiento de instituciones de encierro punitivo, que tuvieron su anclaje político y social en la década infame. Tampoco la imposición del modelo neoliberal para que cuerpos y mentes hayan sido debidamente disciplinados para someternos a niveles de eficacia de mercado y de productividad. Foucault nos alertó lo suficiente al respecto. En tanto, las redes del poder se articulan con un saber muy específico, el que se obtiene a partir de la observación puntillosa, el seguimiento pormenorizado a través de diversos mecanismos utilizados para calificar, medir, clasificar y jerarquizar. Es un ejemplo muy importante la encuesta docente que se intentó realizar la semana pasada, resistida por casi todos, no, por todos los gremios educativos. Si inicialmente los cuerpos fueron entendidos como máquinas a las que había que instruir, disciplinar y corregir, ahora estamos arrojados a un tiempo donde pasaron a ser considerados cuerpos especie, regulados en términos fisio, neuro, endocrinológicos. Natalidad, longevidad, salud, asunción de la sexualidad, medicalización, de todo y a todos. Desde esta perspectiva, deudores del pensamiento de Foucault, tendríamos que resistir de alguna manera al estremecedor modelo de las sociedades de control, donde las redes del poder ya no se encuentran regidas desde lo disciplinario exclusivamente, sino por instancias más sutiles como la seducción, el engaño, el hedonismo, el consumo precipitado y, por supuesto, las biotecnologías. Efectivamente, estamos obligados a replantear el problema de la técnica, ya que no se resuelve con pensarla como un medio eficaz de conseguir ciertos fines, menos aún en dejarla confinada a una mera instrumentalidad, ya que anhelamos capacitarnos y formarnos para habilitar las condiciones para una práctica de la verdad. Freud retoma lo sublime kantiano
para sostener y precisar su teoría sobre las pulsiones. La sublimación evoca lo fractal, lo estallado, lo diseminado, encontrando otro modo para el psicoanálisis que funda que no resulte de correr tras las promesas científicas de universalidad o religiosas de totalidad, de manera que nos coloca frente a algo que jamás podrá totalizarse ni globalizarse. Tanto que podemos ligar la verdad a la idea griega de poiesis, producir, fabricar, poetizar, modo de hacer presente lo oculto que abre un espacio al descubrimiento y a la revelación. Heidegger también tomará partido por la técnica, retomando el concepto de técnica, se ocupará de la aletheia, desocultamiento, para tocar el problema del saber, de la producción y del arte. El problema es que la técnica moderna, al nutrirse de ideales neoliberales sostenidos en el manejo, el control y la seguridad, ya no se ocupa de la poiesis, sino por instalar un modo violento sostenido en la provocación, y no solamente por lo costoso e irracional que resulta hoy el ataque a la naturaleza y a los recursos naturales del mundo, sino porque también ataca el núcleo de la condición humana, al poner directamente en peligro todo acceso a la verdad. El éxito se engalana con todos los favores mediáticos para desconocer este peligro. La provocación se resuelve en explotación, y la explotación no discrimina, explota a la naturaleza y hace de cada humano un provocador explotado, haciendo coexistir las promesas de felicidad y de alegría bajo el cielo del mercado, que no es más que el cielo raso del principio del placer en un acuerdo ilusorio con un goce parasitario, donde las ofertas del todo bien se materializan en una experiencia superyoica con el imperativo de gozar, promoviendo la desesperación por procurarlo a cualquier precio. La obligación de ser feliz y de llenarse de alegría, con incluso promesas revolucionarias al respecto, es tan agotadora como banal. En ese sentido, el amo moderno se vale tanto del proceso tecnológico como de las variantes terapéuticas, que proliferan por doquier con propuestas de armonía y bienestar, donde se escucha el eco de un eros desproporcionado y desarticulado que reza: todos juntos podemos, todos pensamos lo mismo y queremos lo mismo. Este hombre, explotado y alienado, se contenta con la tonta ilusión de dominio, bien alimentada. Los vampiros nos prefieren gorditos, bien alimentadas por el auge del mundo virtual tecnológico, que nos hace creer que podemos estar al mismo tiempo en todas partes, mientras que en verdad no conseguimos estar presentes en ninguna parte. En una entrevista realizada a Jacques Lacan por la revista Panorama de Roma el 21 de diciembre de 1974, este sería el penultimísimo Lacan, ¿sí? 74. Encontramos en el maestro una notable y franca disposición, tanto para confirmar sus conceptos fundamentales, como para aceptar su deuda con Freud. Voy a compartir un pequeño párrafo de esa entrevista. Preguntan: ¿qué es lo que no anda en el hombre hoy en día? Lacan: hay una gran fatiga de vivir como resultado de la carrera hacia el progreso. Se espera del psicoanálisis que descubra hasta dónde se puede llegar arrastrando esa fatiga, ese malestar en la vida. Preguntan: cuando se habla de Jacques Lacan, se asocia su nombre a la fórmula el retorno a Freud. Lacan: exactamente eso que es dicho. El psicoanálisis es Freud. Si se quiere hacer psicoanálisis, hay que referirse a Freud, en sus términos, en sus definiciones, leídas, interpretadas en su sentido literal. El retorno a Freud simplemente significa despejar el campo de las desviaciones y de los equívocos, de las fenomenologías existenciales, por ejemplo, tanto como del formulismo institucional de las sociedades analíticas, retomando la lectura de su enseñanza según los principios definidos y catalogados en su trabajo.
Releer Freud quiere decir solamente releer Freud. Aquel que no hace esto en psicoanálisis utiliza formas abusivas. Bueno, para terminar traje una pequeña viñeta clínica que tiene mucho que ver con lo que trajo José y lo que trabajó la última mesa de ayer en este aula en relación a qué tipo de pacientes recibimos. Decía que ya nuestros pacientes no vienen con el culo a 2 manos por la presencia de las ratas, que las ratas parecen más bien estar en su cabeza, es decir, tomados por el discurso capitalista. Cazuza, gran cantautor brasilero, el tiempo no para y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa. Al paciente le voy a poner José, por casualidad. Superman. Es un superado, este paciente es un superado hombre empresarial. Viene tomado por el aparato y él mismo resulta comportarse como un verdadero aparato, que tiene respuestas para todo, al tiempo que sus aparatos no funcionan como corresponde. Aparato urinario, gastrointestinal, el sueño. Se presenta como alguien que ha podido realizar todo lo que se esperaba de él, y no son pocos los éxitos que ha tenido y las cosas buenas que de él comentan. Sin embargo, las cosas dejaron de funcionar como corresponde y lo que no anda le está complicando la existencia. No trae preguntas, no trae síntomas, solo presenta un esquema de su situación, estrictamente esquemático, donde no entiende, no sabe, no comprende por qué eso no anda como corresponde. Su desfile por gastroenterólogos, proctólogos, urólogos, clínicos y representantes del campo sí parece inagotable. Hay algo irritativo para el saber médico, que se irrita cuando algo no responde a sus parámetros. Para funcionar, debe empastillarse para dormir y para pararse, y para que se le pare. Tomar un protector gástrico y otro para la digestión, ansiolíticos, antiespasmódicos, antiinflamatorios, antidepresivos, más vitaminas para estar en forma. Me dispongo a escucharme. Apuesto otra vez al método freudiano, asociación libre y atención flotante. Confío en lo que nos dicta la experiencia del inconsciente. Historizar, histerizar y cuando se puede, torizar, es decir, hacer agujero. Me habla de su angustia, de cierta tristeza que lo acompaña y sobre todo de una sensación de agobio y un impulso de querer largar todo o de mandar todo a la mierda. Encuentro que en su experiencia el super-yo nunca se ha desligado del ideal del yo, que fueron fusionados y en paralelo, de modo tal que se le impone la exigencia insaciable de hacer todo lo que esté a su alcance para eliminar la falta y el malestar. Su hermano mayor, máximo referente, es una especie de socias, donde proyecta la fusión, confusión entre ambos. Mi hermano, textual, fue siempre muy cascarrabias, muy nervioso, muy estricto, recto, rígido, menos flexible que yo, muy chinchudo, siempre con pocas pulgas. Con mi hermano fuimos aplicados, responsables, puntuales, con buenas notas, premios. Me dice, nosotros somos propensos a hacernos mala sangre y a preocuparnos también. Y el temor. Cuando dice el temor, hace silencio, mostrando una punta de su estructura. Lo sigo invitando a tomar la palabra. Empieza a tomar en serio la posibilidad de hacer pasar su malestar por la experiencia del inconsciente. Al poco tiempo comienza una sesión diciendo: hice la tarea de pensar en mi persona, no me ha resultado muy fácil. Pienso, ¿por qué tendría que ser fácil? Pensar, elegir, vivir, soñar, amar, cuando eso no resulta nada fácil. Pero hago silencio, no es tiempo de hacer de maestro ciruela. Él prosigue. Estoy inquieto por esos leves ardores en el pito y tengo alteraciones en el pis. Es evidente, lo observo. Empecé a orinar más de la cuenta. Esto va y viene. El ardor en la próstata, en la cola. Me vuelven esas incomodidades. Anoche hasta las 3, la cuenta, hasta las 3,
No me podía dormir. Digo, más de la cuenta. Efectivamente, algo acontece en su vida que no entra en las cuentas, que no se resuelve por el debe y el haber. Cuando los objetos pierden su aparente utilidad y solo pueden ser contabilizados, el sujeto asoma, capta que su mundo se desordena y pide entrar en la cuenta, ser tenido en cuenta. Es así que inmediatamente me dice: yo fui muy tímido y reformal, tenía 19 y parecía de 40. A los 40 se le suscita esta crisis. En el último año no tenía con quién hablar y mis obsesiones, mi inseguridad, mi manera de hablar por la boca de otro. Esto es un señalamiento que le hago al principio, porque cuando iba a hablar él decía, tal me dice, tal otro me dijo, el otro me dice, sí, tal dice tal cosa, ¿no? No siempre manifiesto lo que no me gusta, me pongo mal, me hago mala sangre, no puteo, no pego un grito, yo lo absorbo. Uno de sus síntomas era trastornos gastrointestinales de absorción. Me tensiono a un nivel que no manejo. Siempre me faltó esa figura paterna que me diga, andá, metele, dale, vos no tenés nada. Pienso que eso es lo que ahora espera de los médicos. Por eso es un largo peregrinar. Pero desecho una intervención que lo hubiera reenviado el punto de partida. Entonces intervengo diciendo que si eso espera de un padre, andá, metele, dale, y eso no ha venido, es porque hay algo que lo tiene detenido, amarrado, y que le falta esa voz de aliento. Eso le permite contar lo que venía callando y gritando a través del ardor de sus órganos. Hay una figura en su trabajo ligada a una autoridad inmediatamente superior que lo ha trastornado lo suficiente. Ahí lo puedo escuchar. Yo podía progresar más y él me estaba pisando. Eso ha creado situaciones incómodas. Los directivos dicen que estoy para progresar y él se siente desestabilizado. Yo soy consciente de quién es quién en estas cosas del poder, y estas cosas a veces te desvelan. No puede dormir. Este año me han aprovechado y usado para desplazarlo. La oportunidad de pisar al otro, de pisarle la cabeza. Me limito a decir que el pis arde, que el pillar, tiene que ver con todo eso que me está contando. A partir de ahí, localiza su fobia en el exterior en el exterior. Pasa de los órganos al espacio y aparece una actitud defensiva y excesivamente precavida ante los asaltos, los escruches, la inseguridad y la violencia. Ese tema lo toma y lo pone a jugar en sucesivas y a veces interminables sesiones. Así todo, era tiempo de darle su palabra, no era tiempo de hacer sesiones cortas, ultracortas, ¿sí? Era darle tiempo. Eso que me permitió ir escuchando las presiones a las que había sometido, las concesiones que debe realizar y sobre todo lo que él mismo define como vivir apurado. Apurado por el imperativo de puedes porque debes y todo lo que puedes debes hacerlo hoy. Donde apurado es también prepoteado, coaccionado por un otro. Intervengo. ¿No te parece que vivir apurado es también una forma de violencia? Esta intervención sella el contrato. José se compromete en la tarea analizante. Su analista espera por su acto. José ha pasado de Superman a Castroman. El deseo es falta, lo causa eso que falta y falta porque está radicalmente perdido. La paradoja que se consuma en un análisis es que esto, lejos de inhabilitarme y dejarme sumido en la congoja y en la pena, es lo que me impulsa a vivir la vida. Ahí donde descubro que el otro está abarrado, empieza la aventura. Es cierto que si nadie me dice lo que tengo que hacer, ni me otorga un lugar, se puede sentir un vacío y cierto desamparo. Esto implica un lastre a soportar y es lo que llamamos el dolor de existir, el dolor de estar vivo. La castración es un precio que se paga por gozar de la existencia y esta es la ganancia que ofrece Freud a sus neuróticos, luego de constatar que el otro precio es la miseria. Al punto que me gustaría afirmar y compartir que el deseo se escabulle de cualquier deseo,
No, sí, empecemos de nuevo, ya terminé. El deseo se escabulle de cualquier afán de dominio, al tiempo que funda a nuestro sujeto como radicalmente inasimilable a la demanda del otro. Para concluir, ante las promesas que no son más que demanda de felicidad a ultranza y ante el mandato de gozar, considero rigurosamente lógico retomar el malestar como nombre y como concepto que nos permita sostener la deuda simbólica con nuestros maestros para reinventar cada vez nuestra práctica y transmitir en acto la función y eficacia de un límite real al afán desmedido de poder y de dominio. Y si ya no contamos con aquellos dioses victoriosos del Olimpo que castigaban la ibris, exceso, desmesura, al menos contamos con un discurso que apunta a la verdad subjetiva y con la experiencia suficiente de no retroceder ante el difícil nudo de la verdad y su filo cortante. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por las excelentes exposiciones. Pasamos ahora a las preguntas. Hola, buenos días. Gracias por lo que nos presentaron. Quería preguntarle a Héctor Yankelevich por el caso que dijo que, por un caso que él mencionó y que si disponía de tiempo podría transmitirnos. Y a José me hacías pensar cuando hablabas y recordar a Freud cuando escuchando en su experiencia con Charcot recorta esa enseñanza. La teoría es buena, pero eso no impide que exista. O sea que tenemos esta enseñanza de los maestros desde los inicios. Y entonces, en estos nuevos desafíos con los que nos confronta nuestra clínica cotidiana, yo encuentro que en los textos de Freud y de Lacan una cantera riquísima para seguir explorando y enfrentando estos desafíos. Te quería preguntar en relación a lo que vos planteabas respecto de la degradación del objeto, de objeto como causa a objeto de consumo, si no se tratara entonces de un trabajo que tienda a la dignidad del objeto, a la dignidad del objeto. ¿Quieren escuchar las preguntas? ¿Algo más? Dora, sí, es muy interesante el caso, entre comillas. En la última, no era un congreso, digamos, la última jornada que tuve sobre autismo en París, que se hizo en el aula Charcot, en la Salpêtrière, me tocó ser discutidor del académico de genética que presentó una serie de casos que él llamaba de autismo y que para él estaban resueltos, ya que había habido knockout de un homeogen, es decir, que había no solo, digamos, una parte del cerebro que no había estado terminada de formar, sino que los homeogen son genes máster
decir, que son genes que dominan a otros genes, y la actividad es que producen aminoácidos en dos boxes, en dos cajas. Esa no producción de aminoácidos impide la producción de proteínas, y eso va a ser radical para la terminación de, en este caso, una zona del cerebro y de una zona de la cabeza. Va a haber una cabeza que tiene una forma extraña. Estos genes él los había encontrado en el brazo corto del 7, el cromosoma 7. Entonces muestra las fotos de estos chicos que tenían la expresión por el rostro extraño de muchos chicos que yo había encontrado en el hospital psiquiátrico. Eso era hasta ese momento llamado debilidad mental, evidentemente de origen genético. Lo que no se sabía, el paso que hace el académico de genética que trabajaba en el hospital de niños, es buscar cuáles eran los aminoácidos que no podían producir y empezar a dárselos para mejorar su actividad. De ninguna manera dijo que estaba resuelto, había mejorías. Pero ¿cuál es el problema? Hay un avance científico, sí, enorme. Descubrir la localización no es la única en donde se producen debilidades mentales, en mi vocabulario, de origen genético y que afectan la formación del cerebro. Pero él los llamó autismos. Con lo cual, los autismos de origen psíquico, digamos, o relacional de la madre con el bebé, no tiene nada que ver con la frozen mother de los norteamericanos, sino que hay un accidente depresivo o de otro tipo en la madre, en el momento exacto en que no lo sabe, pero no se relaciona con el bebé ni lo nombra. La paradoja de la ciencia en nuestro campo es que el avance científico va de la mano con una confusión nosológica por la pretensión a la totalidad del saber, con lo cual se considera que no solamente en Estados Unidos, sino ahora en Francia, el psicoanálisis contraindicado en el autismo como política de Estado. La paradoja es también que este hombre, que yo conocía antes, porque era amigo de un amigo, así que nos habíamos encontrado, aparte de ser un científico de gran renombre junto con su segundo, que son realmente científicos de renombre, son analizados. Y para ellos el psicoanálisis es algo que les sirvió muchísimo. Es decir, que ni siquiera se puede decir que están en contra del psicoanálisis. Por eso sí que es tan complejo el trabajo con las neurociencias o con la genética, y la pretensión de totalidad, de totalización del saber, porque lo hace con gente que no está en contra del psicoanálisis. El mismo Kandel tuvo unos años de análisis en Estados Unidos con Chris, el discípulo, a pesar de que Chris, para los lacanianos es mala palabra, sí, era un psicoanalista del yo, sí, pero un hombre cultísimo y, digamos, el problema del pasaje al acto del analista, y bueno, Lacan le pone el nombre de Chris porque está en lucha con la psicoanálisis norteamericana. Aparte de eso, era un hombre que valía, analizado del Freud. Bueno, el problema es, ante un avance de genética y de neurociencias, hay una confusión
donde el objetivo es sacar del campo el psicoanálisis. Esto. Y puede hacerlo alguien analizado y muy agradecido al psicoanálisis. Bueno, gracias Dora por la pregunta. Me evocaba lo siguiente. Cuando yo empecé a trabajar, que no hace poco, la idea dominante en Buenos Aires era el psicoanálisis de las relaciones de objeto. Entonces, digamos, lo que se sostenía era que hasta que el analizante no cambie su posición, su modo de relación de objeto, iba a repetir siempre lo mismo con los diferentes objetos que abordaba. Es decir, hasta que no logren la genitalidad, la adultez, la salud, esos nombres que se ponía al palo, iban a repetir siempre lo mismo. Nuestro psicoanálisis plantea que cada objeto, cada nueva relación de objeto, es una nueva oportunidad de barradura del sujeto, de reubicarnos. Una nueva pareja, un nuevo amigo, un nuevo libro, un nuevo analista, nos barra de otro modo y nos resitúa. Entonces, la dignidad del objeto es justamente esta cualidad que Lacan ya pone en los conscientes del seminario de la angustia, en que el objeto, digamos, hace la división del sujeto. Entonces, cuando esto se reemplaza por los gadgets, por los objetos de consumo, esta condición, los objetos que compramos no se barran, no nos barran. Bueno, eso es lo que quería decir. Desde este lugar ya saben que me dice Superman, pero los que nos conocemos hace tiempo saben todo lo que tengo de Clark Kent, ¿no? Así que... ¿Alguna otra pregunta? Hola, muchas gracias por las exposiciones. La pregunta es para Héctor Yankelevich. Usted terminó diciendo que la respuesta a las neurociencias no podía ser solo la crítica. ¿Podría abundar en eso? ¿Qué sentido le da a esa frase? Sí, es cierto, yo sostengo eso. Las ciencias siempre tuvieron una extensión indebida. Desde la primera, desde la mecánica celeste de Newton, hasta que no surge otra rama de la ciencia que la limita. No hay... Hubo críticas de Newton, vinieron, esas críticas fueron de los discípulos de Descartes, por ejemplo, que decían que era mágico que los cuerpos celestes supieran a qué distancia estaban para así poder calcular la posición que daban en el espacio. Sí, decían que era una teoría mágica. Desde el racionalismo cartesiano no se entendía. De eso Lacan hace mención muy rápida en el seminario, no me acuerdo dónde, porque son trabajos hechos por su maestro en física, en filosofía de la física, que fue Alexander Koyrén. Tuvo que venir la termodinámica y luego aparece el campo electromagnético de lo que la mecánica celeste tampoco puede dar cuenta. Eso lleva a una crisis.
no puede haber tres teorías diferentes. La ciencia está guiada por el uno. En esa problemática que Einstein fue el primero a resolver. Si había otro genio detrás de él, él fue el más rápido, el más genial de todos. Poincaré también estaba calculando al mismo tiempo cómo hacer para organizar las ecuaciones de Lorentz, que eran las del electromagnetismo, y las de la mecánica celeste. Las neurociencias han descubierto, hay algo que no puede decir, las neurociencias han sido posibles por la aplicación de la física al cerebro. ¿Qué quiero decir de la física? Son los aparatos de imágenes que al ir aumentando cada vez más de precisión, su precisión, y al poder hacer análisis con distintos tipos de sustancias, gadolinio, digamos, u otras, donde hay trazas, se puede ver la actividad cerebral. Las neurociencias son un producto de la aplicación de la tecnología que sale de la física al cerebro. El problema, digamos, es que nosotros, los psicoanalistas, creo que podemos cometer un error grave al atacar solamente el aspecto imperial de la neurología actual y no tener en cuenta que ha cambiado completamente la neurología. Lo que Lacan plantea es que no es ciencia e ideología esto, que es la vieja y ya no sirve respuesta marxista. Sí. Ciencia y discurso de la ciencia están entrelazados y la ciencia no podría funcionar sin el discurso que la lleva más allá de su objeto, que ya es una crítica que Kant le hace a la ciencia. Si nosotros no conocemos el funcionamiento del cerebro, si no sabemos neurología, claro, alguien que no sea médico, sí se puede. Sí, se puede saber neurología. Se puede saber que hay chicos los que se llaman autistas y que son casos de organicidad. Decirlo en un congreso, a mí me invitaron a un congreso sobre autismo en España, organizado por las familias de chicos autistas, en donde nunca se sabe si son padres que han tenido la desgracia de tener un chico con problemas genéticos o la desgracia de que algo ocurriera para que el chico no fuera recibido como tiene que ser recibido, pero no por culpa de la madre, no hay culpa. Si yo pedí que me pagaran para poder llevar una cota de malla y un escudo, realmente gritaron que venga la policía a llevárselo preso, porque las estaba culpando a las madres, cuando yo dije explícitamente que no las estaba culpando. Por suerte, al final vino el ministro de Salud y dijo: hay cosas que se dijeron acá que ustedes tendrían que escuchar. Digamos, no ocurre siempre que esos congresos se invite a un analista, más bien no pasa. Aparte, las asociaciones de padres de chicos autistas, que se llama así, sean casos neurológicos o no, tienen un botín de guerra, porque están pagados por todas las corporaciones que se dedican a estudiar, por ejemplo, qué darles de comer, porque el autismo podría ser consecuencia de algo que está mal digerido. Es decir, son respuestas, digamos, la ciencia delira. La ciencia también puede delirar. Eso es algo que Raban escribió alguna vez. Es cierto. Aún el conocimiento científico
fuera de sus límites es un delirio. En ese aspecto hay una cuestión en Occidente, probablemente en Oriente hoy también, que todo tiene que tener carácter científico para ser válido. El psicoanálisis no es una ciencia. Es decir, que hay racionalidades que no necesitan tener la organización de una ciencia. Es decir, que no son predictivas. La economía no es una ciencia, aunque tenga una parte matematizada. No es la matematización lo que hace a una ciencia. La biología es una ciencia, pero no por ser matemática. Y nos falta cruelmente. Hay autocríticas de los científicos sobre su propia actividad. Hay que leerlos. Los trabajos están en francés, en inglés. Hay una médica genetista norteamericana que fue a Estrasburgo a hacer una tesis de filosofía de las ciencias para criticar el modelo informático en genética. Lo puso en crisis. Es decir, no viene de la filosofía hoy en día una crítica sabionda de cuando hay modelos internos a la ciencia que ya no dan más y que están impidiendo el avance de la ciencia, así como hay en Francia por lo menos 2 que conozco que son doctores en biología y doctores en filosofía de la ciencia, que aparte de tener un laboratorio de investigaciones, hacen trabajo de crítica epistémica de su propia ciencia. A partir de ellos es posible pensar qué pasa en cada ciencia. Y en general es la reorientación. Por ejemplo, en genética ha sido la orientación hacia el estudio de los tejidos y del medio externo lo que ha limitado al cálculo de matrices universales que pretendía la genética, que se dedica solamente al núcleo de la célula y no a la célula y al tejido. Sin embargo, no quiere decir que la biología molecular no siga haciendo descubrimientos. Hay descubrimientos que se hacen. Hay problemas de modificación de la base de los cromosomas, de las 4 bases. Pero para eso, para poder hacer el mínimo esbozo de crítica, hay que conocer la ciencia por dentro. No hay crítica externa que valga. Es una de las grandes enseñanzas de Lacan. Lacan echó a alguien una vez de su seminario cerrado porque hacía crítica externa. No lo echó, pero hizo una crítica tan demoledora que se tuvo que ir. La crítica externa no vale. Yo no puedo criticar como analista algo que no sea el análisis. Tengo que meterme adentro de la producción científica y cuando se desmadra. Bueno, eso es lo que puedo decir. Gracias. Bueno, muchas gracias. Cerramos este panel.